Buenas tardes. Desde la Academia Nacional de Ciencias les damos la bienvenida a la conferencia del mes de octubre, La geología como condicionante de la evolución cultural y tecnológica a través de la historia. A nuestro conferencista del día de hoy lo presentará el doctor Walter Fernández, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Después de la charla, daremos un espacio para los comentarios y preguntas. Buenas tardes. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida. Al doctor Guillermo Alvarado Induni, le agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. Se graduó en Geología en la Universidad de Costa Rica y obtuvo su doctorado en Alemania en la Universidad de Kiev. El doctor Guillermo Alvarado Induni es geólogo jubilado y profesor de la maestría en geología en la Universidad de Costa Rica. Ha recibido varios reconocimientos y el último en diciembre del 2022 fue por parte de la segunda edición de la clasificación de Research.com, donde el doctor Alvarado fue clasificado como el geocientífico de Costa Rica con mayor puntaje en esa clasificación de dicha organización. Posee 12 libros y más de 250 publicaciones indexadas. Su último libro, titulado Costa Rica y sus volcanes, es una edición de lujo de 1 millar de páginas, altamente ilustrada, que reúne todo lo que se desee saber sobre los volcanes. Es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias y miembro distinguido de la Academia de Geografía e Historia. Aprovechamos para felicitar al Colegio de Geólogos de Costa Rica en su 50 aniversario de su creación. Con nosotros, el doctor Alvarado Induni, a quien le solicitamos, por favor, iniciar su presentación. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias a todos los presentes. Es un gusto iniciar la charla, especialmente por el 50 aniversario del Colegio de Geólogos de Costa Rica, al cual pertenezco con gran honor. Vamos a hablar cómo la geología a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un condicionante de las culturas y de la tecnología, y por qué no decirlo también del arte en ese sentido. Vamos a hacer un muy rápido repaso de estos factores. Se puede hablar muchísimo sobre ello, pero vamos a hablar de algunos de los aspectos relevantes en este sentido, sobre la geología como un condicionante ahí. Previamente, antes de empezar, recordemos algunos aspectos importantes. Dentro de el hecho de que la humanidad, los seres humanos existamos, dependen de varios aspectos que ocurrieron hace muchos millones de años, muchísimos millones de años. Uno es, los metales como tales nacen relacionados de los asteroides durante el gran evento del Big Bang, que fue el nacimiento al fin y al cabo del universo que conocemos hoy día. Otro aspecto fundamental es que el campo magnético terrestre inhibe los efectos de la radiación solar y que nuestra atmósfera se pierda en el espacio. Estos son aspectos fundamentales para que la vida se haya prolongado hasta el presente, desde hace más de 4.100 millones de años atrás. La Luna, por su parte, es un cuerpo terrestre que nos ayuda en buena medida a que estabilizó la órbita terrestre y de Júpiter. Y Júpiter, por su lado, impide que la Tierra sea bombardeada frecuentemente por grandes asteroides. Estos grandes asteroides han impactado la Tierra en diferentes periodos y han hecho cambios notorios, como vamos a ver algunos casos, particularmente uno en general. ¿Qué aspectos relevantes tenemos de la historia de la evolución de la vida? Antes de comenzar a hablar de los cambios geológicos fundamentales. Bueno, la vida posiblemente apareció cerca de las chimeneas volcánicas submarinas. Esa es una de las hipótesis que se manejan, que estas chimeneas volcánicas submarinas, es decir, fumarolas en el fondo oceánico, cargadas de metales y de elementos tóxicos, ahí sobreviven organismos, lo que se denomina organismos extremófilos, que viven en ambientes inhóspitos y que por ahí pudo perfectamente haber nacido la vida.
La vida fue por millones de años lo único que puede almacenar, transmitir y reproducir información. Esto es muy interesante. La vida, digamos, es el único medio natural hasta el momento que puede almacenar, transmitir y reproducir información hasta ahora que existen las computadoras, ¿no? El huevo embrionario de la mayoría de los seres vivos, al fin y al cabo, transporta parte de esta agua salada primigenia de los océanos antiguos. Digamos, al fin y al cabo, un embrión está en un caldo de sales, por así decirlo, que emulan a este océano primitivo en el cual se desarrolló la vida. Otro aspecto importante es que entre más complejo es un ser viviente, más frágil se vuelven este ser viviente o las especies, promoviendo la extinción. Y eso es lo que se ha visto a lo largo de la historia de la vida. Cada extinción masiva, se han dado 6 grandes extinciones masivas y eventualmente alguna gente habla que nos aproximamos a la 7ª extinción. Baraja el mazo del naipe, es decir, baraja el naipe. Cada vez que ocurre una extinción masiva se extinguen más del 80% de las especies que hay presentes y sin embargo vuelve a renacer la vida tal y como hoy día la conocemos. Hace 65 millones de años, un asteroide promovió el desarrollo de los mamíferos con el choque de un gran asteroide o cometa, todavía se está en discusión ahí, pero bueno, en términos, hubo un gran impacto meteórico hace 65 millones de años en lo que es Yucatán. Y esto prácticamente cambió la vida en un sentido sumamente amplio. Los dinosaurios se extinguieron y dieron paso a los mamíferos. Y el hecho que dieran paso a los mamíferos es una de las razones de que este asteroide, al haber chocado contra el planeta Tierra, los dinosaurios dejaron de ser los seres predominantes y dieron paso a que los mamíferos posicionaran el planeta Tierra. Al posicionar el planeta Tierra, pues nosotros somos el resultado de ese evento. Parece mentira, de un evento que ocurrió hace 65 millones de años. Los seres humanos, al fin y al cabo, nos posicionamos. ¿Qué aspectos importantes tenemos sobre la evolución humana? Bueno, los simios, de los cuales descendemos, al descender de los árboles y caminar en las sabanas con pastizales, tuvieron que cambiar su posición hacia una posición erecta para tener una mejor visión de los zacatales. Recordemos que hace entonces los zacatales, los pastos eran muy altos y los simios necesitaban tener una visión de los depredadores, de hacia dónde iba y de dónde venía. Con ello, a los simios adquirir una posición erecta, pues dejaron libres las manos y esas manos adquirieron una mejor precisión como tal. La visión binocular que adquirieron los simios y después los humanos con sus diferentes especies o las diferentes especies de homínidos, esta visión binocular, las manos más ágiles y el pulgar opuesto que nosotros tenemos, convirtieron al ser humano, desgraciadamente, en una especie que mata a distancia con muy alta precisión. Eso es uno de los aspectos negativos de la evolución, la precisión que hemos adquirido nosotros para matar. El dominio del fuego permitió no solo las defensas contra los depredadores, el calor y el cocinar. El cocinar hace más fácil digerir la comida. Los alimentos cocinados son más fáciles de digerir. Esto sería así, como si nosotros contáramos con un doble estómago. Solo el hecho de poder cocinar los alimentos, eso nos da una facilidad para asimilar los nutrientes de ellos. Y esto favoreció reducir el intestino y aumentar el cerebro de nosotros, que es comparativamente grande para la masa que nos manejamos. Bueno, entonces ya aquí empezamos. ¿Cuáles fueron las primeras rocas y minerales utilizados por los seres humanos? Bueno, y las primeras rocas y minerales tenemos el sílex o pedernal, que es lo mismo, es el mismo tipo de roca, que se utilizó para generar herramientas, armas y hacer fuego con el sílex. El sílex fue una de las primeras rocas, digamos, que se utilizó para generar chispas. También se utilizó la pirita, que es un sulfuro de hierro, para poder realizar fuego, chispas que generaran fuego. Los ocres, por su parte, de diferentes colores, sirvieron para decorar y generar las primeras pinturas de arte, justamente como lo vemos ahí, las primeras pinturas rupestres en las cuevas y cosas de esas, justamente generado a raíz de los ocres. Las arcillas, por su parte, generaron los primeros ladrillos.
Y los primeros ladrillos no difieren mucho en tamaño con respecto a los actuales ladrillos que utilizamos. Es decir, han pasado 9.000 años y seguimos teniendo prácticamente ladrillos del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque casi que obedecen al tamaño de la mano. Es un tamaño fácil de manejar. Otros elementos que se utilizaron fueron las piedras preciosas y los metales. Las piedras preciosas para adorno y los metales originalmente para adorno y después obviamente para herramientas. Y las rocas se utilizaron para construcción y esculturas. Todo esto ha sido fundamental para el desarrollo humano a lo largo de la historia, los primeros elementos. Pero otro aspecto fundamental fue el cambio climático, el verdadero cambio climático que se dio hace varios decenas de miles de años. Eso fue lo denominado la edad del hielo, que se generó hace varias decenas de miles de años, y al haber casquetes de hielos, como lo vemos en la imagen, en la imagen superior derecha, al haber grandes casquetes de hielos en el hemisferio norte, estos permitieron que el océano descendiera por lo menos mínimo 100 metros. Hubo un descenso a nivel del mar de al menos de 100 metros, en algunos sectores incluso de 180 metros. Al descender el nivel del mar, permitió conectar tierras que estaban desconectadas por el mar y más bien las unió, y esto favoreció las migraciones de los seres humanos del África a Arabia y ahí sucesivamente a Asia y a Europa. Todo lo anterior dio origen al aprendizaje colectivo. ¿Qué es el aprendizaje colectivo? Es acumular y transmitir la información y conocimientos por generaciones. Transmitir cómo generar fuego, cómo hacer metalurgia, es decir, cómo fundir los metales, cómo coser nuestras ropas, etcétera, así sucesivamente. Por su lado, al haber esta época de hielo, los hombres tuvieron que cubrir sus pieles por el frío, ¿no? Este frío, entonces tuvo que utilizar ropas, y estas ropas impedían que la piel oscura procesara la vitamina D. Por ello, la mejor manera en los lugares fríos donde el hombre estaba cubierto para protegerse del hielo era generar una piel clara, y esta piel clara podía procesar mejor la vitamina D, podía mejor asimilar los rayos del sol en lugar de bloquearlos como tal. Y esto para procesar la vitamina, que era fundamental. Y esto probablemente fue uno de los disparadores de las razas. Es decir, las razas al fin y al cabo fueron en buena parte, no exclusivamente generadas por este verdadero cambio climático que se dio hace varias decenas de miles de años. Disculpe. La primera gran prueba de la resiliencia humana ocurrió durante la gran erupción, una mega erupción del supervolcán Toba. Es un volcán que está ubicado en Indonesia, en Sumatra, hace 74.000 años. Este volcán creó un megacráter. Un megacráter, al fin y al cabo, se denomina una caldera volcánica en la terminología de vulcanología, de más de 100 kilómetros de largo por varias decenas de kilómetros de ancho, que emitió por lo menos 800 kilómetros cúbicos de ceniza a la atmósfera. Es la erupción más grande que se ha generado en 2 millones de años. Y fue 12 veces más grande que cualquier erupción histórica que se haya registrado. 12 veces más grande. La luz solar se vio bloqueada entre un 25 y un 90% según la región. Y esto por espacio de varias semanas. Esto provocó un invierno volcánico con la muerte de la vegetación en Asia Meridional, grandes sequías a nivel mundial, incendios forestales e incluso tsunamis. Se estima que tan solo sobrevivieron entre 1,000 y 100 parejas humanas reproductoras. Esto generó lo que se denomina, lo que algunos arqueólogos denominan un cuello de botella de la población, es decir, una baja en la población del Homo sapiens, la especie que nosotros somos, como nunca en la historia ha ocurrido. Es decir, estuvimos a punto de extinguirnos. La población actual, nosotros al fin y al cabo, provenimos de esta población pequeña, de lo que se denomina una Adán cromosonal Y, justamente. Descendemos de una población ínfima que sobrevivió a esta gran erupción volcánica, aunque obviamente hay otras posiciones hoy día científicas. En el África mediterránea, donde la erupción afectó menos, sobrevivieron los seres humanos a base de recursos marinos, particularmente los mariscos, y esto se ha determinado a raíz de isótopos que se han realizado en los huesos de los seres humanos en ese sector. Bueno, ¿cuáles épocas de culturas están relacionadas a las rocas y los minerales? Hay épocas muy claras, muy definidas de las culturas, particularmente en el Viejo Mundo.
y algunas también al fin y al cabo se pueden trasladar con un desfase cronológico en el Nuevo Mundo. La edad de piedra se extendió entre 3.4 millones de años hasta unos 6.000 años atrás antes del presente, con el uso del sílex o el pedernal, que es lo mismo, la pirita y los ocres. Tenemos después, pasamos de la edad de piedra a la edad de los metales, donde el cobre fue el principal elemento. Por eso algunos denominan la edad del calcolítico, que se extiende del 9500 hasta el 4200 antes del presente. Obviamente esto varía en función de la región. No es exacto, no es así súper exacto, hay traslapes incluso. En el periodo de la edad del cobre, el cobre era el que predominaba, como el nombre lo dice, pero también había utensilios o especialmente adornos de oro. Y se encuentran casualmente hierro martillado. Pasamos a la edad del bronce, que se extiende del 5900 hasta el 3000 antes del presente, donde había cobre más estaño, que al fin y al cabo es el bronce, que es una aleación, y ya había algunos lugares comenzaron a probar con el hierro casual, a fundir hierro, pero de manera muy casual. Finalmente pasamos a la edad del hierro, que se extiende del 3500 hasta el 1500 antes del presente. Con el hierro fundido ya se logra fundir el hierro, que requiere muy altas temperaturas, y una producción masiva de joyas de oro que se da justamente en ese periodo. Entonces, vemos acá donde hay donde todos estos periodos culturales están relacionados con las rocas y los minerales al fin y al cabo. Tenemos una predominancia en este sentido. Desgraciadamente con esto los seres humanos se desarrollaron como un asesino ecológico en serie. Eso ha sido una de las partes negativas de toda esta tecnología desarrollada por los seres humanos, de la inteligencia y de la tecnología. Un asesino en serie, no solo de las otras especies animales, sino de su propia especie. Aquí vemos una imagen que es muy interesante y que después vamos a entrar, donde se ven la fauna antigua que habitaba América Central y México. Esta fauna antigua, vean el tamaño, esto está a escala. Toda esta fauna se extinguió, probablemente no solo por el cambio climático, sino también por la presencia y la llegada del ser humano al continente americano. Vean el tamaño de esta fauna y vean la única megafauna que sobrevivió, que es la que está a colores. Tenemos el venado, la danta, el jaguar y el puma. Son los 4 megamamíferos grandes de América Central que sobrevivieron a esta gran extinción del último periodo geológico, el periodo Pleistoceno, justamente muy probablemente influenciado por la mano humana. Los colectores recolectores, los cazadores recolectores, que eran originalmente los seres humanos, no cultivaban, sino que recolectaban los productos de la naturaleza, de las plantas, y cazaban. Posiblemente padecían menos enfermedades infecciosas y epidemias, porque tenían una dieta mucho más balanceada. Parece mentiras. Hace 100.000 años la población mundial, es decir, el Homo sapiens, era apenas de unas 50.000 personas aproximadamente. Y hace unos 10.000 años antes de Cristo, ya habíamos alcanzado una población de 1 o algunos varios millones de personas. Ninguna otra especie animal se ha desplazado nunca a una tan variedad de ambientes como el ser humano. El ser humano es la única especie que habita en todos los ambientes de la Tierra, desde los desiertos hasta los ambientes gélidos, las selvas tropicales, las alturas, etcétera. Simplemente es una especie que ha aprendido a sobrevivir, a vivir en cualquier hábitat que exista, migrando también, como lo vemos ahí en esas láminas, la migración que ha ocurrido en los seres humanos, que eso puede ser motivo de otra conferencia, no de la presente. La revolución agrícola y el sedentarismo. Bueno, el cambio, los pastos como tales, los pastos que son principalmente el trigo, la cebada y el arroz, dieron origen en el planeta Tierra hace unos 100 millones de años. Ya hace unos 100 millones de años ya existían trigo, cebada y arroz salvaje. Hace unos 10.000 años, con la retirada del hielo, o sea, con el cambio climático de la era glaciar, la temperatura en buena parte del planeta fue templada,
con lluvias regulares y por lo menos con 90 días para producir granos. Esto fomentó pasamos a una agricultura y a ser sedentarios, ya no nómadas como tales, nómadas. La primera ciudad más antigua y casualmente aún poblada, es decir, que todavía está habitada, de Jericó, que tiene por lo menos de existir de hace unos 10.000 años antes del presente, con los primeros ladrillos de arcilla, como lo vemos en la lámina inferior derecha, justamente eso. O sea, es la ciudad más antigua que todavía sigue siendo poblada. Con el desarrollo de la revolución agrícola se pasó de aldeas a pueblos, de pueblos a ciudades, de ciudades a civilizaciones y de civilizaciones finalmente a los imperios. Otro de los aspectos de este sedentarismo es que el tiempo de dar de mamar de nosotros, los seres humanos, disminuyó y con ello se debilitó el sistema inmunológico. Es decir, este hecho de disminuir el tiempo de lactancia bajó en una muy buena medida el sistema inmunológico que nosotros teníamos, que irónicamente era mucho mejor antes que el que tenemos ahora. La mayoría de las, bueno, ahora con las vacunas pues lo hemos aumentado. La mayoría de las enfermedades infecciosas nacen con las sociedades agrícolas. O sea, la sociedad agrícola, este sedentarismo, esta agricultura fomentó las enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque fueron transmitidas o provocadas por la convivencia de los seres humanos con los animales. Al convivir los seres humanos con los animales de granja, estos transmitieron las enfermedades. El asfalto también se puede conocer como bitumen, que es un elemento geológico como tal, fue usado como cemento en las murallas de Babilonia hace 4.000 años y como material para construir carreteras. Ya el asfalto se utilizaba para construir carreteras hacia el año 625 a.C. Este es un elemento meramente geológico que ya lo teníamos para la construcción acá. Y bueno, la domesticación de los animales, el cambio de clima favoreció, este cambio de clima que hablamos de hace 10.000 años, favoreció que los pastizales se extendieran y promovió que los mamíferos salieran del bosque, o sea, que los mamíferos salieran del bosque hacia las sabanas. Entonces tenemos los uros que son los antepasados de las vacas y los toros. Tenemos que los caballos salen a las sabanas, los camellos por igual, las cabras y las ovejas. Y eso obviamente fueron animales que posteriormente fueron domesticados por el ser humano. El perro fue quizás el primer animal en ser domesticado a partir de los lobos, y eso aproximadamente hace 15.000 años. ¿Okay? Un vínculo de tantos miles de años, 15.000 años, entre los perros y los seres humanos ha producido una comprensión extrema y un afecto mutuo entre los seres humanos y los perros, y es lo que se denomina la humanización del perro. Prácticamente los perros se comportan como si fueran seres humanos en muchas veces, y todos aquellos que tienen perros pues tienen ejemplos vívidos de esto. La domesticación de las plantas y los animales a raíz de este cambio climático se inició en el fértil creciente, que lo vemos en la lámina superior derecha, que corresponde parte de lo que es Egipto, la Palestina en su sector y parte de lo que es el Golfo Pérsico, lo que excluye a los desiertos. Entonces, esto favoreció en el fértil creciente, en ese sector que está ahí pintado, y eso disparó la civilización. La civilización en buena medida nace en esa media luna que le llaman el fértil creciente. El caballo, por su parte, la domesticación del caballo favoreció la extensión del lenguaje. El primer lenguaje de lo que se habla es un protoindio europeo. Y el conocimiento más rápido. Por ejemplo, en un caballo se puede movilizar alrededor de 160 kilómetros por día un ser humano, mientras que un ser humano caminando, más o menos como media, a lo máximo puede viajar unos 25 kilómetros al día. Este viaje a través de los caballos y también camellos como tales, fomentó también la promoción de la escritura, que la escritura nace hace unos 5.000 años y permitió transmitir, la escritura como tal permite transmitir las experiencias de generación en generación. El ganado, como ya dije, que nace de los urus, y de ahí se transmite a las especies que hoy ya conocemos como vacas y toros. Esto se dio hace unos 8.000 años atrás.
Hoy día, al día de hoy, hay alrededor de unos 1.000 millones de vacas, 250 especies de ganado vacuno, y se consumen aproximadamente unos 60 millones de kilogramos kilogramos al año en carne de vaca. Las aves, particularmente los faisanes, cambian a aves de granja, es decir, a los gallos y las gallinas, hace alrededor de unos 2.500 años, y con ello se da la transmisión de la gripe hacia los seres humanos. Ya lo dijimos, la domesticación de animales trajo enfermedades tales como la peste bubónica, la tuberculosis, la sífilis, sarampión, viruela, y hoy día se habló que también que comer murciélagos y pangolín quizás fue lo que transmitió el coronavirus, del cual tenemos todos vivencia cercana. Ya han pasado 400 generaciones desde que se instauró la agricultura. Un agricultor requiere unas pocas hectáreas para cultivar, mientras que antes el cazador requería prácticamente un área de 24 kilómetros cuadrados de cacería. El agricultor trajo consigo una dieta, ya lo dijimos, menos balanceada, pero esto dio una explosión demográfica que la vivimos hoy día, pero también promovió un desarrollo de las ciencias y de los imperios. Pero todo esto a su vez trajo una mayor violencia humana para proteger los granos. En el momento que se tienen granos, se tienen productos agrícolas que hay que proteger, pues esto trajo la generación de muros para protegerlos, de vigilancia y de ejércitos. Y con ello, crímenes y guerras. El 10% de los esqueletos en las excavaciones arqueológicas muestran signos de violencia en los seres humanos. Los pueblos, al fin y al cabo, en su mayoría, requieren de ejército, de censos, de política y de gobiernos. La sal de las minas y los salares. La existencia de sal fue la sal es un mineral, al fin y al cabo, se denomina sal de gema, es un mineral, y la sal ayuda a la conservación de los alimentos por impedir que los microorganismos actuaran sobre los alimentos, es decir, ayudó a preservar los alimentos. Con ellos almacenar la comida y a su vez disparó la división laboral y la especialización. Los excedentes alimentarios impulsaron la política, las guerras, el arte, la filosofía y las ciencias al fin y al cabo. Entonces vemos cómo la sal también tuvo un factor fundamental en el desarrollo de todo esto en este sector acá de la cultura y todo. Y también, ¿por qué no las gemas? Desde hace unos 10.000 años ya se han encontrado en las investigaciones arqueológicas, hasta el presente incluso, el uso de las gemas. Tan solo en la Biblia se cita menos unas 200 menciones a 27 minerales diferentes en la Biblia como tal. Ya existen diferentes, ahí vemos cómo los diferentes minerales fueron asociados con diferentes meses, con diferentes signos sagitarios, y también vemos cómo otras rocas fueron también utilizadas por los egipcios y por otras civilizaciones para traer ventura, simplemente para presumir de la riqueza y también para intercambio de bienes. Un evento también importante, otro evento importante que se dio a nivel por lo menos de lo que es la parte de Europa, en el mar Egeo, en la Edad del Bronce, fue la gran catástrofe de la gran erupción generada por el volcán Santorini, ubicada en el mar Egeo, y que esto promovió en buena parte, no exclusivamente, en buena parte, el declive de la cultura minoica hacia el año 1620 a.C. En ese momento el bronce era lo que predominaba. Ya dijimos que el bronce es una aleación de cobre y estaño, y proporcionó a la humanidad herramientas. Esta aleación proporciona a la humanidad herramientas, utensilios y armas durante prácticamente 2000 años. Chipre, por su parte, la isla de Chipre, era uno de los centros comerciales más importantes para la producción justamente de bronce en esta edad del bronce que tenemos ahí. Bueno, pero pasemos a otros aspectos acá relevantes. Eurasia y Oceanía, algo muy interesante es aquí vemos el mapa en la esquina superior derecha. Vemos que acá tenemos lo que es Asia, acá tenemos lo que es Europa, ¿no? Y vemos cómo las grandes cordilleras están orientadas más o menos en sentido este-oeste.
El hecho que estas cordilleras tuvieran sentido este-oeste favoreció varios aspectos. Uno es que se podían trasladar especies de animales y vegetales del este hacia el oeste y viceversa, prácticamente sin ningún cambio en el clima relevante. Es decir, siempre nos manteníamos a un mismo nivel, por así decirlo, en este sector. Esto favoreció las migraciones, favoreció que las horas de los días fueran similares, porque tenemos prácticamente, por lo menos los cambios de temperatura no fueran abruptos en ese sentido, y las condiciones geológicas. Es decir, la tectónica de placas, que al fin y al cabo generó estas montañas acá, en sentido este-oeste, pues fue en buena parte el promotor de que hubiera un desarrollo diferente en lo que es Eurasia con respecto a América. En América se vemos muy bien aquí. Las cordilleras están orientadas norte-sur prácticamente por la tectónica de placas. Y entonces las especies de Sudamérica difícilmente pueden migrar, o les queda difícil migrar hacia el norte y sucesivamente, porque hay lo que se denomina el filtro biológico. Por otro lado, hay otro aspecto importante. Irónicamente, los caballos se originan en los caballos y los camellos se originan en lo que es América, en buena parte, y migran hacia Asia a través del estrecho de Bering o Beringia también, como se denomina. Y después los seres humanos y todo extinguieron los caballos, y con el cambio del clima se extinguieron los caballos en lo que era América. Irónicamente, los caballos fueron los que favorecieron el transporte de los seres humanos y el transporte de carga en lo que es Asia, para que finalmente los caballos fueran introducidos por los españoles nuevamente hacia el año 1500 y pico. Entonces vemos como hay una condición, como la tectónica de placas, solo el hecho de la tectónica de placas generó un condicionante diferente en lo que es el desarrollo de Eurasia con respecto al desarrollo de América, en ese sentido. Entonces, la geología del clima fue un condicionante del desarrollo de estas civilizaciones. La ciencia tomó prestada la geometría de Egipto y los datos astronómicos y aritméticos de Babilonia, y la brújula, que al fin y al cabo es magnética, que es un mineral magnético de China. Los griegos presocráticos dieron gran paso hacia la ciencia moderna cuando comenzaron a buscar explicaciones sin referirse a la religión. Por 15.000 años, eso tenemos que tenerlo claro, los océanos separaron prácticamente a la humanidad, hasta que en el año 1492, con Cristóbal Colón, se dio inicio a la revolución científica, es decir, finalmente hubo una conexión entre Europa y Asia con América, nuevamente una conexión activa, ¿no? La ciencia, tenemos que tener claro, trata de encontrar explicaciones a los fenómenos naturales, es acumulativa, y cada nueva teoría incorpora las anteriores como aproximaciones. En las ciencias tenemos que también no hay un principio de autoridad, es decir, no hay que creer porque alguien lo dice. Simplemente nosotros, la ciencia, como lo digo acá abajo, la ciencia es uno de los principios más básicos y más fuertes de la democracia. ¿Por qué? Dado que nos permite conocer para decidir racionalmente. Por lo tanto, se es un mejor ciudadano que no se rige por prejuicios o por dogmas, sino que trata de comprender, preguntar, investigar y escuchar. Sin embargo, también lo he de admitir, la ciencia moderna es muy joven, por lo que existe todavía una incertidumbre conceptual, todavía existen muchos aspectos que no manejamos, y muchas veces incluso la ciencia es manejada por la política y por las modas incluso. Bueno, tenemos la revolución tecnológica, la era industrial. La pólvora nace hacia el año 1850 por los chinos, y para producir pólvora lo que se utilizaban eran rocas y minerales. ¿Cuáles rocas y minerales? Carbono, nitrato de potasio y azufre. La pólvora se extiende en Europa en solo 300 años, y en el siglo XX las muertes por guerras triplicaron el número de los 2000 años previos. Es decir, las muertes por las guerras en el siglo XX duplicaron el número de muertes en 2000 años anteriores. La máquina la máquina que más revolucionó fue la del vapor. En 1900 las máquinas de vapor equivalían a 5.000 personas. Cada máquina de vapor que existían equivalían a unas 5.000 personas. Sabemos que el agua da vapor, el carbón da calor, los metales dan las máquinas y los utensilios, el petróleo da la revolución moderna y las carreteras, la radioactividad
por ejemplo, a partir del uranio, por ejemplo, entre otros, da la energía nuclear y desgraciadamente también las bombas nucleares. La caliza y las rocas da el concreto, el cuarzo aporta el vidrio y las arcillas y los ladrillos, las arcillas aportan para los ladrillos y la cerámica que los utilizamos incluso hoy día a diario. Cambios tecnológicos sorprendentes hoy día. Bueno, la voz humana solo puede transmitirse a lo largo de unos 200 metros, no más. La voz humana no viaja más allá de unos 200 metros bajo ciertos casos excepcionales y puede, pero en general no. Mientras que las ondas de radio y todo esto hoy día con el desarrollo tecnológico se vuelve algo, viajan a la velocidad de la luz. La única especie humana que domina todo el mundo, la única especie animal que domina todo el mundo es la especie humana. Durante la era del vapor, el conocimiento se duplicaba cada 150 a 200 años. Hoy día el conocimiento se duplica cada 72 años, imagínense. Es increíble, o sea, lo que es cada 72 horas hay una duplicación del conocimiento. Para que tengamos una escala, recorrer el mundo en barco antes requería más de un año. Hoy día darle la vuelta al mundo requiere 2 días en avión de manera cómoda relativamente. La filosofía, al fin y al cabo, puede ser una herramienta útil que sirve para preguntar, no tanto para producir conocimiento como sí lo fue antes, pero sí posibilita ampliar una perspectiva que se quiere, que lo da esta inevitable especialización en la cual vivimos, que es la tecnocracia. Se ha de fomentar el estudio de la validez y la invalidez de cualquier argumento, es decir, siempre tenemos que cuestionar las cosas que nos dicen, no tomarlas como ciertas. Hoy día los metales han ido incrementando en el tiempo, especialmente porque utilizamos otro tipo de metales que antes no se utilizaban en los últimos miles de años. Acá tenemos un diagrama, en la parte inferior el X, el tiempo, en la parte superior la cantidad de material utilizado y vemos que los metales han subido a lo largo del tiempo, mientras que el petróleo ha ido decreciendo paulatinamente su uso, pero todavía dependemos de él. El agua potable se ha mantenido relativamente estable. En ciertos casos, en ciertos lugares, con la desalinización incluso ha aumentado el desarrollo del agua potable. Los minerales estratégicos como tales se han utilizado para generar energía, desgraciadamente para armamento, y hoy día, y a eso vamos, hay una transmisión hacia los nuevos tipos de energía con los nuevos tipos de metales. En la imagen superior derecha es el Cerro Potosí en Bolivia, donde tuvo un boom en la generación de plata a nivel mundial y con esto transformó mucho la plata, pero hoy día nos vamos hacia otro tipo de elementos que vamos a conversar ahora. Mucha gente ha satanizado la minería como tal, pero desgraciadamente a lo largo de esta charla vemos que a lo largo de toda la historia de la humanidad nosotros dependemos claramente de los minerales y de los productos de la tierra. Entonces, tenemos que pensar en una minería, eso sí, responsable, con controles ambientales, sin ninguna duda, ¿no? Nada, como dicen acá este cardenal, nada de nuestro mundo podría existir sin la minería. Tomen, por ejemplo, la casa de ustedes. Quiten lo que se deriva de la extracción minera y les queda solo el préstamo que tienen que pagar. Prácticamente todo lo que nos rodea, desde las ropas, los utensilios de cocina, los vehículos, etcétera, están relacionados con la minería, lo queramos o no, así es, incluyendo el cemento, concreto, asfalto, etcétera, ¿no? Y bueno, en Costa Rica, al fin y al cabo, el oro y la plata en Costa Rica dieron la primera economía, la base de la explotación del oro y la plata como elemento subsidiario, dieron la primera economía a nivel nacional con la mina del aguacate, que fue una economía base para después pasar al café, y esta economía del café fue la que generó un gran desarrollo a nivel nacional. Desgraciadamente hoy día se estima que la cantidad de oro extraída ilegalmente en la zona de Cruzitas entre el 2017 y el 2023, con un estimado bastante grosero, pero que no deja de ser sorprendente, es de mayor igual a 2.000 millones de dólares de lo que se ha extraído de manera ilegal en Cruzitas. Claramente no se puede permitir hoy día el impacto ambiental de lo que hay descontrolado, de lo que hay en Cruzitas, pero tampoco podemos permitir la extracción del oro sin control gubernamental, la salida de divisas, y esto si pensamos cuánto se pudo haber construido en carreteras, escuelas, para la salud y principalmente para la pobreza
extrema que hay en nuestro país, cuánto se pudo haber invertido en este sentido si hubiéramos sabido aprovechar este recurso en unas pocas hectáreas en el norte de nuestro país, que es una región bastante abandonada y que pocos costarricenses conocen. Hoy día, la minería, pues al fin y al cabo, ha sido responsable de un montón de cosas, los metales. La electricidad se hizo posible a la minería. Hay todo un montón de elementos que utilizan la electricidad y la luz, el cableado eléctrico, las bombillas, para producir la luz que nos alimenta todas las noches y a diario prácticamente. La comida enlatada también se hizo posible, la preservación de los alimentos a raíz de diferentes elementos, especialmente estaño, pero entre otros más aluminio, etc. Los cuidados de la salud son gracias a la minería. ¿Cuántos elementos de salud en las salas de operaciones, dentistas, equipos, tienen que estar altamente relacionados con la salud? Para lograr la transición hacia una energía limpia, como dice la lámina 1, para lograr una transición hacia lo que denominamos una energía limpia, se necesitarán más de 3.000 millones de toneladas de minerales y metales para desplegar la energía eólica, solar y geotérmica, con el fin de lograr frenar el cambio climático que corresponde con un calentamiento global. Eso sí, no hay duda. Latinoamérica es esencial para poder lograr esto. El 50% de las reservas de hierro, bauxita, cobre, niobio, níquel, carbón y coque térmico están en Latinoamérica. Además, debemos de saber que un vehículo eléctrico necesita 4 veces más cobre que uno convencional. Y esto disparará la demanda de ese mineral, es decir, de cobre, para el 2030 de un 600%. Sabemos que lo que llamamos como un carro eléctrico que es ambiental, eso es súper relativo. Los que utilizan teléfonos inteligentes, pues prácticamente un teléfono inteligente tiene al menos 30 elementos salidos de la Tierra, diferentes, al menos 30 elementos. Y hoy día existe casi un celular por cada persona, es decir, unos 7.000 millones de celulares. ¿Y eso por qué? Porque muchas personas tienen 2 y hasta 3 celulares en su poder y hasta 3 computadores. Entonces vemos cómo todos estos elementos al fin y al cabo son producto de la extracción minera de las tierras y de los metales. Hoy día hay una gran preocupación por el uso de los llamadas tierras raras, que son unos elementos particulares que se van a requerir para hacer el cambio hacia la utilización de nuevos tipos de energía eólica, hacia los carros eléctricos. Y entonces China es la que está tomando la vanguardia y es la que tiene la mayor cantidad de reservas de tierras raras que van a ser fundamentales para generar este cambio. Interesante es que de 10 países con más rápido crecimiento económico, de los 10 países con más rápido crecimiento económico y social entre el 2012 y el 2022, 9 de esos países con alto desarrollo económico y social son poco democráticos. Eso es interesante. Según la ONU, si los ingresos de Asia y África continúan aumentando, el centro de gravedad del mercado mundial se desplazará hacia el 2024 al Océano Pacífico, pasará del Océano Pacífico al Índico. Entonces, las potencias emergentes comenzarán a amenazar y a desbancar a las potencias establecidas. Entonces, a veces debemos de preguntarnos si estas guerras son producto de eso o si no serán producto de la preocupación de las potencias establecidas porque nazcan potencias, lo que se denominan potencias emergentes que van a amenazar el mercado mundial a raíz de que contienen más tierras raras en su medio. Si lo vemos acá, las tierras raras son más abundantes en lo que son países como China, que tiene prácticamente la mayor cantidad de tierras raras, son fundamentales para el desarrollo futuro. Si vemos esta lámina, resulta muy interesante, por ejemplo, que para la fabricación de coches eléctricos se ocupan mayor cantidad de elementos metálicos que lo que se utiliza para la construcción de un coche eléctrico acá. Se ocupa más cantidad de elementos metálicos de todos estos que están acá que un coche convencional. Es decir, un coche eléctrico ocupa mayor cantidad gran cantidad de estos elementos metálicos, pero también la energía eólica, por ejemplo, la energía eólica, los paneles solares, etcétera, ocupan gran cantidad de esos elementos metálicos. Y bueno, y si vemos un carro eléctrico,
y le quitamos los productos del petróleo, derivados del petróleo, así veríamos un carro eléctrico sin los productos derivados del petróleo. Esto sería una fotografía de un carro eléctrico sin los derivados de los productos del petróleo. Bueno, ya acercándonos hacia el fin, los grandes riesgos pendientes de la humanidad son varios. Ya vivimos uno, dicho sea de paso, que fue la pandemia. Podemos tener los grandes riesgos que pueden generar una desestabilización mundial. Puede ser una crisis financiera económica, una tercera guerra mundial, eso claro está, el calentamiento global y el lento ascenso del nivel del mar, que podrían generar algunos cambios importantes, la pobreza extrema, sin ninguna duda, la crisis alimenticia puede ser otro de los factores, la crisis de agua, ya se habla bastante, la superpoblación, que vamos hacia eso, y desde el punto de vista geológico, si ocurriera algún desastre de origen natural de impacto regional como el choque de un aerolito, un mega deslizamiento submarino como el que se habla para la isla de La Palma, por ejemplo, a poner un ejemplo, una mega erupción volcánica como se puede hablar de lo que es Yellowstone, o un mega tsunami generado también por este mega deslizamiento. Y la pandemia. Para el 2070, una nueva pandemia. Para el 2070 se estima que habrán circulado alrededor de 15,000 especies de virus circulando entre diferentes países y especies. Y obviamente tenemos un verdadero cambio climático, es decir, un cambio en el clima drástico, verdadero, como ocurrió hace 10,000 años, con, bueno, hace varias decenas de miles de años, con el enfriamiento total del planeta. A raíz de esto, alguna gente habla que nos estamos aproximando incluso a una 7ª extinción. Y bueno, y eso es lo que tenemos que tratar de evitarlo. Se puede hablar mucho más de esto, pero vamos a seguir. El agua claramente es una fuente de vida, pero para el 2040, vean aquí, muy interesante esto, para el 2040, los países que están más en color rojo van a ser los que más van a estar necesitados de agua. Y vean que es este eje este-oeste justamente, donde incluso hay grandes potencias ubicadas ahí. Y esto van a ser los países que van a tener una extrema necesidad de agua según proyección hacia el año 2040. Vean la problemática que se va a generar justamente. O sea, los países, muchos de ellos en vías de desarrollo o países con poca democracia también, pues van a estar afrontados hacia un faltante de agua. En ese sentido, según estimaciones para el año 2040. No es un escenario muy agradable. En el periodo actual que vivimos se denomina el periodo geológico Holoceno, el periodo en el cual vivimos que inició hace 11,700 años. Ese considera un periodo relativamente benigno desde el punto de vista climático. Sin embargo, nada más traigo unos ejemplos. Hay un montón de ejemplos. Sí han habido cambios durante este periodo, cambios importantes en el clima, pequeños cambios en el clima que han generado que nada que ver con lo que hoy día llamamos el calentamiento global a lo que hoy día llevamos. Por ejemplo, se dieron episodios fríos, bastante fríos, hacia el año 535 de nuestra era, o hacia el año 1350 con la pequeña edad de hielo. Esas pinturas que están del lado derecho corresponden con lugares que nunca se congelaban en Europa. Nunca se congelaban, aún en invierno, y sin embargo ahí la gente aparece en las pinturas, la gente patinando, jugando golf, etcétera, etcétera, porque todo estaba congelado. Fue la denominada pequeña edad del hielo hacia el año 1350, un verdadero cambio importante. En el siglo XIII, el clima se modificó a frío con fuertes sequías, por lo que se denomina el siglo maldito, que incluso se mantuvo hasta los siglos XVII y XVIII, al menos en México, y particularmente entre los años 1620 y 1660. O bien también se conoce como el año del hambre entre el 1785 y 1787 en México, por la presencia del Niño, o con heladas tardías en primavera y tempranas en el otoño, con la erupción del volcán Lake entre el 1783 y 1784 en Islandia, que provocó una hambruna en Europa y en el norte de África. A partir de 1850 se inicia lo que hoy día llamamos el calentamiento global, en buena parte asociada a la contaminación ambiental. A la fecha todavía, sin embargo, no se han alcanzado las máximas temperaturas del óptimo romano, que es un periodo durante el Holoceno, durante estos últimos 11,000 años, ni el óptimo medieval, que fue durante la Edad Media. Es decir, todavía estamos por debajo de las temperaturas máximas alcanzadas en ese momento.
Y bueno, nada más acá, no voy a entrar en este tema, pero muchas veces las personas, personalidades y políticos confunden a diario los términos tiempo, variación climática y cambio climático. El tiempo es lo que ocurre prácticamente al día de hoy o en un lapso de hoy a algunos pocos días, máximo tal vez 10 días. La variedad climática es una variación hidrometeorológica y climática de un plazo mediano. Estamos hablando de interanual de 10 a 50 años y que tiene un aspecto regional, mientras que el cambio climático tiene un aspecto a muy largo plazo. Estamos hablando de varios siglos de control y cambios y tiene una influencia mundial. Se le pone hoy día mucho énfasis al calentamiento global y claro que puede ser importante, pero veamos los números y esto es tomado cortesía del doctor Sergio Mora. Mientras que el calentamiento global genera 150,000 muertes al año, el calentamiento global, la desnutrición genera 4 millones de muertes al año. La insuficiencia de micronutrientes, 2 millones de muertes al año. El acceso limitado al agua potable genera 2 millones de muertes al año, no 150,000 muertes al año como el calentamiento global. La malaria, 1.1 millones de años. El SIDA, 3 millones de muertes al año, etcétera. Entonces vemos que esto es lo que se denomina el túnel del carbón, donde solo estamos viendo un aspecto y estamos dejando de lado muchos aspectos importantes como la criminalidad, la contaminación de diferentes tipos, la pobreza extrema, la salud, etcétera. Estamos enfocando, nos estamos poniendo, como dicen los mexicanos, toda la carne en el asador en lo que es el calentamiento global, pero estamos descuidando otros aspectos fundamentales que están generando muertes al día de hoy, mientras que otros aspectos todavía no se han manifestado plenamente. Incluso algunos científicos tienen todavía dudas sobre las mediciones que se están realizando. Bueno, eso era, simplemente quería dar un enfoque corto, aquí están algunas de las referencias, hay muchas más obviamente, sobre cómo el clima y las condiciones geológicas han condicionado a nuestra cultura, a nuestra tecnología, a nuestra vida y también desgraciadamente a la implementación de las guerras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado. Ahora vamos a dar un espacio para las preguntas, tanto por Zoom como por el Facebook Live. O comentarios. Puede hablar Jimmy Chávez. No le escucho, no sé si está hablando. Sí. Bueno, ya le di acceso a que pueda hablar, entonces podría... Pero no sé si mientras hay alguna pregunta escrita o algo así. Sí, tenemos que... dice Emanuel que después de la erupción de hace 2 millones de años quebraron 100 parejas aproximadamente. Me pareció escuchar. Sí, hace 70,000 años más bien. Se estima que el número, hay una estimación entre unas 1,000 parejas y un poquito más, que fue un cuello de botella de la humanidad por lo menos en lo que se habla en esta gran erupción del volcán Toba. Algunos artículos dicen que en realidad no fue tan extremo, ¿no? Pero por lo menos los trazamientos de ADN y todo parece que se indican que hubo una gran crisis en el Homo sapiens hace unos 70,000 años atrás. 700,000 años, creo más bien. El doctor Pedro León Azofeifa le da muchas gracias, Guillermo, por tu excelente presentación. Muchas Alan gracias. López
felicitaciones por la charla magistral que mucho aclara sobre más informaciones y temas tabú. O sea, luego dice Giorgio Murillo, las mediciones del supuesto CC se basan en el CO2. Sin embargo, algunos científicos dicen que puede deberse al mismo vapor de agua. ¿Puedes decir algo al respecto? No, lo que puedo decirle a Giorgio, digamos, es que aunque sí hay claro que hay un calentamiento global, algunos datos están indicando que hay unas fluctuaciones en ese calentamiento global. O sea que todavía, aunque hay una tendencia, hay fluctuaciones. Incluso hay medidas previas a lo del calentamiento global, es decir, previas a 1850, que indican que a lo largo de la historia reciente han habido estas subidas en la temperatura y nuevamente pueden ocurrir bajonazos. Y todo está en función de otro montón de aspectos climáticos, del movimiento de las corrientes marinas, las erupciones volcánicas, por ejemplo. Si ocurriera una erupción volcánica puede haber un gran bajonazo en la temperatura. Y entonces todavía hay una discusión, digamos, el calentamiento se está dando, pero todavía hay algunos aspectos del calentamiento que están bajo discusión. Pero no, ya digamos, ese aspecto específico de lo del efecto invernadero y eso no, digamos, preferiría no es precisamente mi campo como tal, nada más quise traerlo acá a colación. El doctor Pedro León Azofeifa dice, alguna gente habla que estamos en el antropoceno. ¿Qué opinión te merece esta propuesta? Yo con el antropoceno estoy bastante reticente. Es más, no lo apoyo. Hay varias razones. Una es, hay una tendencia del ser humano de ser el centro del mundo y eso se llama antropocentrismo. Entonces, como generamos un cambio, ahora vamos a generar un nuevo periodo geológico. Entonces, bueno, pero ese es, digamos, alguien puede decir, bueno, y sí, pero está ocurriendo. Bueno, para algunos arqueólogos y antropólogos, por ejemplo, desde que el ser humano desde la última era glaciar, el ser humano comenzó a transformar el medio. Es decir, hace 10.000 años ya el ser humano comenzó a alterar el medio. Ya vimos ahí que probablemente el ser humano hace 10.000 años generó una extinción masiva de especies animales de megafauna. Y eso más o menos está en cierta medida comprobado. Es decir, ya hace 10.000 años hubo una influencia bastante grande de los seres humanos. Los seres humanos comenzaron a alterar el medio de diferentes maneras con la agricultura, con las quemas, con las guerras, etcétera. Y eso hablamos antes del año de 1850. Por otro lado, los periodos geológicos, cuando se crean, tienen que ser periodos geológicos que sean geológicamente mapeables. Eso no lo voy a explicar acá mucho, pero digamos que tengan un método para poderlo mapear, para poder ser cartografiado. Y el antropoceno, como tal, no puede ser cartografiado. O sea, ya y a menos que yo haga un mapa sobre la basura, y entonces hay un mapa donde toda la superficie terrestre, incluyendo los océanos, es un mapa geológico con una única unidad, que es la unidad de la basura, ¿no? Que claramente representa al antropoceno. Hace poco un geólogo planteó ese cuestionamiento que me pareció muy válido. Los periodos geológicos se utilizan para justamente cartografiar, para mapear. Y el antropoceno al día de hoy no es mapeable. Desde ese punto de vista se cae absolutamente como periodo geológico. Si queremos ser antropocéntricos, el centro del mundo, pues sí. Pero, como le digo, algunos arqueólogos y antropólogos incluso, y yo estoy de acuerdo, desde que apareció el ser humano, y aquí a lo largo de esta charla se ve de una manera sucinta, el hombre comenzó a cambiar el medio. Entonces, ya, si se quiere llamar antropoceno, sería lo mismo que el holoceno, sería equivalente, es decir, los últimos 10.700 años. Ok, tenemos
un comentario. Ok. Dice Jimmy Chávez, buenas tardes a todos. Muchas gracias a don Guillermo. Giorgio Murillo, el antropoceno no existe, tiene que ser un evento geológico muy evidente y sí, como dices, mapeable. José Alfonso dice, Costa Rica tiene grandes reservas de minerales metálicos y no metálicos, cobre, oro, aluminio, calizas, materias primas. Vamos a ver. Voy a revisar si en el Facebook Live tenemos algo. Hazel Cisneros nos dice, ¿se puede considerar a los volcanes como moderadores del clima aun cuando no se encuentran activos? Depende cómo lo quiera ver. Si un volcán como tal tiene una foresta bastante desarrollada, pues sabemos que la vegetación al fin y al cabo tiene una cierta influencia en lo que es digamos, en lo que es la cantidad de dióxido de carbono, de oxígeno, sumidero de dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Pero en temas generales, si están dormidos, no. O sea, la firma es mínima. Cuando ocurre algo importante, cuando ocurren estas mega erupciones que sí llegan a generar cambios importantes en el clima. Ok, Jimmy Chávez dice, mi duda es la siguiente, en su edición de Volcanes de Costa Rica de la UNED del año 2000, en el apartado acerca del volcán Irazú, se menciona de que la cámara magmática de Irazú y Turrialba es compartida, pero recientemente un colega me dijo que no, aún hoy día se podría explicar que los turistas, se podría explicar a los turistas eso y hay datos más recientes y fehacientes de que esa aseveración no es cierta. Diana pregunta, te escuché totalmente entrecortado, una muy mala señal, entonces no sé si estabas preguntando o estabas haciendo un comentario, disculpa. Tiene signo de pregunta, entonces me parece que es una pregunta. Pero no la escuché, perdona. Ok, dice que tiene la duda de que en la edición de Volcanes de Costa Rica del año 2000, en el apartado acerca del volcán Irazú, se menciona que la cámara magmática de Irazú y Turrialba es compartida, pero que recientemente un colega le dijo que no, aún hoy día se podría explicar a los turistas eso o hay datos más, o sea que si se le podría explicar a los turistas eso o hay datos más recientes y fehacientes de que esa aseveración no es cierta. Ok. Lo que se habla en el libro es que el Irazú y el Turrialba comparten la misma base, que es diferente. Comparten la misma base. Hoy día hay un trabajo en revisión junto con el personal del Oxicori, en el cual yo estoy participando también, en el cual se hace una discusión sobre si existe una cámara magmática compartida o no. Algunas evidencias parecen sugerir que sí, pero todavía hay cierta incertidumbre en ese sentido. El trabajo todavía está bajo revisión en una revista de alto puntaje y vamos a esperar a ver cuáles son los comentarios de dicha revista en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Bueno, si no, muchas gracias a todos y Sí. que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias a usted, doctor Alvarado, por su tiempo, por esta charla tan interesante que nos ha dado el día de hoy. Y bueno, los esperamos en la próxima, en noviembre. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Gracias.